primer Mundial Sub-20 que clasificamos, que fue en Egipto, yo estuve en Ya. Egipto y de verdad escuchar el himno nacional en el estadio y todo eso, en verdad fue bastante emocionante. Yo me acuerdo de esas cosas y se me agua el guarapo, como dicen acá en No, Venezuela. totalmente. Es que si yo lo tuve la oportunidad de verlo por televisión y se le hago el guarapo a uno, yo estoy pegado de que si vamos a calificar este próximo mundial, la bendición que va a ser en Estados Unidos y sueño con ver a la Vinotinto ahí en vivo, el himno, tantos, como tú decías, o sea, tantas veces que hemos llorado porque estar tan cerca de acariciar el repechaje, que sí, que estamos cerca, que cada vez. Hola, ¿qué tal amigos de Más Allá del Deporte? Qué gusto volver a vernos y saludarnos. Por acá súper contentos y felices de poder tener este episodio con esta invitada especial. Yo sigo su carrera, digamos que por redes sociales ya hace mucho. Y nada, se dio que pudiéramos conversar. De verdad que primeramente gracias por aceptar la invitación, gracias por tomarte el tiempo. Sé que eres una persona bastante ocupada, cosa que habla muy bien de ti. Hemos tenido situaciones que se escapan de nuestras manos, pero por fin lo logramos y bueno, estamos grabando acá. Eh, gracias, María Cristina Santoro. Yo la conozco como Coquito Santoro. Ya ella nos hablará un poco. Pero bueno, primeramente darte las gracias y dejarte los micrófonos para que hables un poco de ti, quién es María Cristina Santoro y también como te preguntaba, quién o cómo nace Coquito Santoro. Mira, ¿quién es Coquito Santoro? O Coqui, como me dicen mis amistades prácticamente desde que nací. Es una loca del deporte empedernida. Todo el mundo se ríe porque la gente piensa que es que debería ser buena haciendo deportes. Nunca he sido buena, de hecho. Hoy en día me la doy de padelista, pero mentira, puedo hacer 1000 clases y Pero no. estás entrenando cosas que ya es bastante. Sí, sí, no, ya tengo 8 meses entrenando, eso ya para mí es un logro, 8 meses en el mismo deporte, pero siempre me gustó el deporte, probablemente esa sangre italiana de mis abuelos es lo que me llevó a eso, con todo lo del fútbol, la Fórmula 1, la MotoGP, cuando para mí los domingos llegar a casa de mis abuelos, a sentarme con mi abuelo, a ver la giostra del gol, mientras esperábamos para almorzar, era como que el plan favorito de la semana y si no era eso, era que estaba la carrera de Fórmula 1. Obviamente en los 90, 80, 90 con Ferrari, que era La la locura. locura, estrenamos esa época. Eh, Después, bueno, ya un poquito más grande, empezó la locura de Valentino Rossi, y yo siempre cuento esto, tanta era la locura, tanto con Ferrari como con Valentino, yo pasaba los veranos en Italia y mis tíos, o mis tíos abuelos, que son los que viven allá, si Ferrari chocaba o Valentino se salía de la carrera, prácticamente pagaba el televisor. Y cuando empecé a trabajar en esto, para mí fue como que, ok, no puedo pagar el televisor si Valentino se cae. Porque en verdad me gusta mucho más la MotoGP que la Fórmula 1. Mi mamá también con la selección italiana siempre fue una desquiciada. Y por el otro lado, mis primos mayores, que son varones, su papá es un enfermo del béisbol y es una enciclopedia del béisbol. Hasta hace poco, si yo tenía alguna duda, sobre todo cuando trabajaba mucho más en el béisbol venezolano, mi tío me podía responder la duda la que menos te imagines que alguien se acuerda de algo de béisbol. Mi tío es una enciclopedia y mis primos iban al estadio con ellos y obviamente para mí eran mis primos mayores que jugaban fútbol, por un lado, pero eran amantes del béisbol, entonces toda la vida fue como en eso. Deporte, deporte y deporte. Deporte, deporte, deporte por todos lados. Y es muy cómico porque mi papá juega tenis y golf de toda la vida. Y mi papá soñaba con que yo fuese tenista. Y de verdad, era demasiado mala en el tenis. Buenísimo Es la eso verdad. buenísimo eso que me comenta y también buenísimo conseguir personas que es como yo lo decía en el primer episodio que grabé. Yo decía, claro, probablemente podamos conseguir personas que no se dediquen al deporte como tal,
pero sí que amen el deporte de una manera, en el buen sentido, enloquecida. Yo siento que soy un enloquecido y probablemente por lo que estoy escuchando de ti también con el tema del deporte, pero creo que tu familia es mucho más deportista que la mía. O sea, para mí era mi abuelo, mi papá, y de ahí creo que nace el amor conmigo, con el deporte. Pero me identifico contigo comenzando aquí en varias cosas. Primero, viví un año en Italia y tuve la bendición de poder estar en Italia cuando Italia quedó campeón de la Euro y creo que hasta el momento ha sido una de las mayores experiencias y la mayor alegría de mi vida, ¿sí? Mira, yo con la Vinotinto obviamente he llorado demasiado, pero es algo muy mío, ¿no? Muy personal. De hecho, en mi casa hoy en día se vive la Vinotinto por mí, más que por o ¿Ya? mi mamá, antes de que falleciera, que ya llegó un punto en que estaba súper pendiente, y lo mismo mi hermana, mi papá, o sea, yo fui como la que traje eso de la Vinotinto, porque bueno, en mi casa, como te digo, se veía la Azzurra. Pero con Italia, mi primer recuerdo futbolístico, de verdad, que yo me acuerdo, fue el penal de Ya. Roberto Valle en el Ya. 94. Ok, ok. En el 90 era muy pequeña, me tenían vestida con camisas de pelota de fútbol. Yo le he puesto en mi Instagram mil millones de veces una foto con mi mamá con una pelota de fútbol con lentejuelas, con 5 años, 4 o 5 años en el O sea, Mundial. tenía que gustarte el deporte sí o sí. Sí, de hecho, mi mamá a veces me decía como que, yo no entiendo, y yo, mamá, pero si con 4 años me vestías tú de fútbol con lentejuelas. Entonces es muy cómico porque siempre he sido así, como que por un lado demasiado girly, como dice, por el otro toda deportista y tal. Pero, pero sí, o sea, con Italia lloraba demasiado, sobre todo hoy en día, que ya mi abuelo materno, que es con el que más veía yo fútbol, que es con el que veía la Yostra del Gol, todo eso, no está. Por ejemplo, cuando quedamos eliminados del Mundial del 2010, o sea, cuando no fuimos al Ya, Mundial del ajá. 2018, yo me meto en el papel, no fuimos. Nos fuimos totalmente, totalmente. Te Mi abuelo entiendo. todavía estaba vivo, yo vivía en Estados Unidos, él estaba acá en Venezuela, y me llamó a decirme, no vayas a llorar. Y te puedes imaginar las palabras que utilizó Sí, 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 para, sí, sí. para referirse a los jugadores. No vale la pena todo esto, ¿no? En italiano. Y yo estaba en el trabajo en Estados Unidos y trabajaba en Bean Sports. Siempre ha sido esa conexión y obviamente esa, justo tú hablabas de la Euro y a mí me tocaba transmitir el programa Resumen en vivo y yo estaba en control del estudio viendo el final del partido con mis productores y todo eso acá en Venezuela, eso sí fue acá en Venezuela ya. Y fue como que la primera alegría, y no es que en mis 36 años de vida Italia me haya dado mucha No, alegría, te ha dado bastantes alegrías. no tanto, pero ¿qué? Un Pero, mundial, no puedo decir que celebré un mundial y exacta, Euro, no, ¿no? no es cualquier cosa. Próximamente esperemos con el favor de Dios pueda celebrar la clasificación a un Mundial de Venezuela. Escúchame, el día que eso pase, o sea, yo no sé. Yo ya he soltado mi lágrima cuando calificamos al Mundial, fue su 17 o su que Bueno, hicimos. yo fui al primer Mundial Sub-20 que clasificamos, que fue en Egipto, yo estuve en Ya. Egipto y de verdad escuchar el himno nacional en el estadio y todo eso, en verdad fue bastante emocionante. Yo me acuerdo de esas cosas y se me agua el guarapo, como dicen acá en No, Venezuela. totalmente. Es que si yo lo tuve la oportunidad de verlo por televisión y se le hago el guarapo a uno, yo estoy pegado de que sí vamos a calificar este próximo mundial, la bendición que va a ser en Estados Unidos y sueño con ver a la Vinotinto ahí en vivo, el himno, tantos, como tú decías, o sea, tantas veces que hemos llorado porque estar tan cerca de acariciar el repechaje, que sí, que estamos cerca, que cada vez jugamos mejor. Pero buenísimo, buenísimo el poder conocer de dónde nace el tema deportivo de Coqui, porque, claro, o sea, yo que te sigo en redes sociales, veo que trabajas con el fútbol venezolano, y ahí quería comenzar hablando de eso. Yo en la actualidad, el fútbol venezolano, desde que desde que salí de Venezuela, tampoco es que lo sigo mucho, eh, pero sí, digamos que sigo, pero obviamente tú tienes mucho más conocimiento del fútbol venezolano actual, tanto masculino como femenino. Me gustaría conocer cómo hoy en día ves el fútbol venezolano, tanto femenino como masculino, y si yo te diera un minuto donde tú tuvieras una varita mágica y pudieras decir, listo, vamos a hacer
esto en el fútbol profesional venezolano, ¿qué harías? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Qué sientes que ha avanzado? ¿Qué sientes que podemos seguir avanzando? ¿Y qué harías con esa varita mágica de que, mira, puedo hacer algo por la federación o por el fútbol venezolano? Haría esto. Mira, si nos vamos al fútbol de clubes, yo creo que hay veces, momentos en los que damos un pasito adelante, dos pasitos atrás. Es una constante, ¿no? Obviamente el tema país a veces complica un poco más las cosas, Sí, no se escapa situación país del deporte, obviamente. obviamente, ¿no? Y creo que es algo que vemos en prácticamente toda Sudamérica hoy en día. Son pocos los países de Sudamérica a nivel de clubes que realmente son competitivos, sobre todo cuando te ves que tienes que competir con unos equipos brasileños, que la cantidad de dinero que se mueve es una cosa loca. Sí. Pero vemos cómo hay un tema monetario hoy en día en Colombia, en Bolivia, en Perú, en el propio Uruguay, en Argentina. Creo que se salva por una parte. Argentina, obviamente, sus clubes grandes siempre van a competir. Pero Porque, también, porque también pudiéramos ponerle un asterisco porque el tema del mundial, lo que pudimos observar en las canchas, en en la grama como tal, no es tampoco para decir, bueno, sí, están preparados, digamos, infraestructura para recibir una Copa América, un mundial. Pudiera decirse que sí, pero cuando volteamos y vemos estadios europeos o estadios en Estados Unidos, decimos, bueno, todavía nos falta mucho por evolucionar y creo que es un tema de inversión, como tú lo acotas. o sea, y es complicado, como te digo, ¿no? Y tú me preguntas el femenino, y yo soy una ardua defensora del fútbol femenino hace mucho tiempo. De verdad que me encanta todo lo que está pasando, ¿no? Y esa evolución. Pero creo que uno de los mejores ejemplos es el fútbol femenino colombiano. Fíjate que hace unos años era prácticamente una de las ligas más exportadoras de futbolistas, no solo colombianas, sino de toda Latinoamérica o de toda Sudamérica. Primero llegaban a Colombia y de Colombia daban el salto. De hecho, muchas venezolanas que están en Europa, primero pasaron por el ¿Ya? fútbol eh, Colombiano. colombiano. Y ahora hay un tema muy, muy fuerte, monetario, económico, en ese fútbol. Y entonces eso te hace entender un poco la realidad. A veces yo siento que no es falta de apoyo, sino es que realmente a veces cuesta. Si ya cuesta, por lo menos acá en Venezuela, mantener vivo un equipo, un club Mm. masculino, que vamos a decir, obviamente siempre va a tener más público, bueno, históricamente, gracias a Dios Pero ahí y también, y disculpa que te está interrumpa, cambiando, ajá, ahí donde iba, hemos visto está el... cambiando, pero ahí yo sí te puedo decir, o sea, al menos acá en Venezuela todavía nos falta en, tal vez no apoyo, porque cuando juega la selección venezolana vino tinto de mujeres, la gente está pendiente, porque bueno, tenemos un par de chicas muy referentes. Obviamente el tema de Eina hace que todo Ya. cobre un espectro mucho más grande por lo que ha conseguido, ¿no? La maracayera, pero, que para la redundancia, pero cuando te vas a nivel de clubes todavía hay una diferencia. Sí es cierto que no todos los clubes de fútbol masculino meten mucha gente o meten mucho público, sí hay una constante un poquito más que Notoria, fluye más. notoria. Sí. Hay plazas de plazas, ¿no? Sin lugar a duda. Pero sí cuesta un poquito más. Obviamente la visibilidad no es la misma. No todas las jugadoras son conocidas. Ahorita hay muchas chicas jóvenes que, bueno, que están apenas empezando su trayectoria profesional. De verdad, lo que vimos en la final de la Liga Fútbol Femenino el año pasado fue muy bonito. Eh, Se dio la ventaja, además, que se enfrentaron dos equipos de la misma ciudad, fue en Barquisimeto, fueron partidos de ida y vuelta, y de verdad el ambiente estuvo muy bonito, pero sin duda todavía falta mucho. Y como yo siempre digo, en parte nosotros mismos, quienes nos encargamos de informar sobre lo que está ocurriendo en el deporte, a veces no, nos cuesta un poquito eh, darle el espacio tal vez que realmente se merecen, ¿no? Y te lo conté un poco antes de la entrevista. A mí me pasó cuando Deina llegó a España, era una época donde habían 5 venezolanas en la primera división de España y a mí se me ocurrió en redes sociales decir que qué bueno que había llegado Deina, pero que ya habían otras venezolanas dando mucho de qué hablar, porque aparte estaba yéndoles bien. Ya. Inclusive la temporada anterior, Oriana Altuve
había sido la mejor iberoamericana del todo el campeonato. Y mucha gente me cayó encima, que es que yo no estaba contenta por Deina y paré de contar. Y no, no me refería a eso, más bien yo lo hacía como una crítica constructiva, sobre todo hacia nosotros mismos, de que no podemos hablar de fútbol femenino nada más cuando nuestra referente número uno hace algo, Exacto. Y, porque son muchos. y ahí te digo, comento dos cosas. Es lo que siempre he dicho. ¿Qué pasa? Que como seres humanos pensamos que tenemos el derecho de opinar o de señalar. Por ejemplo, tú hiciste tu opinión, está bien, es tu opinión. No tiene por qué señalarte a alguien porque tú digas una opinión, cosa que es valedera, porque lo que estás diciendo no es mentira. Ok, obviamente sabemos eh, quién es Deina hoy en día, pero también en ese momento ya habían jugadoras referentes como tú lo comentas. Y también hago hincapié en lo siguiente. Por lo menos yo soy, con el deporte como tal, trato de buscar la información y si puedo pasar, digamos que todo el día viendo deporte, yo feliz. Y siento también que hay, por ejemplo, en el ámbito del fútbol, el fútbol sala venezolano masculino, más que todo, digámoslo así, son chamos que han representado a Venezuela y la hacen de una manera que yo digo, tenemos que hablar mucho más de ellos porque el fútbol sala venezolano es de muy alto nivel. No sé tanto en el femenino, que tengo una conocida que juega fútbol sala profesional, pero el masculino, hablando del tema de selección, es muy, muy bueno, tiene muy, muy, muy alto nivel. Y también, sí, sí, Mira, yo siempre hago esta comparación. Cuando en el fútbol masculino, en el de grama, ok, aparece un jugador que nos parece un poco diferente, hablamos y hablamos y hablamos de ese jugador y a lo mejor al final no llega a lo que uno esperaba. ok, Yo siento que también, o sea, en el fútbol femenino es más realista eso, porque también es una realidad, nuestra selección, el gran porcentaje de nuestras jugadoras no juegan en Venezuela, ya. no dependen del torneo local. La De hecho, mayoría juega afuera, ¿no? en la Copa América del año pasado no habían jugadoras que jugaran aquí porque no había fútbol femenino en Venezuela Ya, en ese momento. Se reanudó el año pasado, después de la Copa América. Ahorita en los juegos sí hay un par de niñas que están jugando en la Liga Fútbol femenino. La mayoría son de Adifem, que para mí es de los que mejor trabajo están haciendo. Es un equipo netamente femenino y de ya, verdad están manejándolo como un equipo profesional de verdad y se nota, ¿no? Todo lo que han logrado. El año pasado, bueno, no lograron llegar a la final, pero se mantiene el trabajo. Sus uniformes son unos uniformes solo para ellas, o sea, para el equipo femenino, tienen su cuerpo técnico, tienen gerente, que en la mayoría de los clubes, como vienen de clubes masculinos, prácticamente cualquiera que maneja algo del ya, masculino se encarga también del femenino. No hay como todo un departamento para el fútbol femenino en Adispen sí porque no tienen ok. equipo masculino. Entonces, creo que nos falta un poquito de esa chispa, ¿no? De creernos los más. Conmigo, yo peleo mucho acá porque yo insisto que hay mucho machismo y en parte algo que nos prohíbe moralmente tal vez eh, hablar bien todo el tiempo del fútbol femenino, es ese machismo Ya, que a lo mejor es sistemático, ¿no? O sea, que es algo que, como yo siempre digo en mis discusiones, o sea, acá la mamá es la primera que le dice al varón, tú no puedes tener una sola novia porque tú eres demasiado perfecto, hijo. O sea, ya, es como sistemático. Porque mucha gente va a decir, no, claro que no, eso ya no es así. No, 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 sí. O sea, hay un machismo sistemático que a veces te impide dar. O sea, ¿quiénes son nuestras referentes deportivas hoy en día? Son dos mujeres. totalmente. Hoy leí algo que quiero compartirlo contigo y decía literalmente eso. Dejémonos de machismo, dejémonos de careta. La representación hoy en día, la cara que tú puedes decir, wow, Yulimar y Deina. Obviamente ahorita vamos a seguir conversando, pero hay cosas que hay que aceptar. Yulimar está marcando una época en el atletismo que es absurdo en el buen sentido y se me paran los pelos y todo de
que sea Yulimar una venezolana que está marcando un antes y un después en el atletismo y lo comentaba ella y sé que lo hace de la manera más humilde. Ayer en el salto dijo, me sentí bien, así que puede venir un nuevo récord Ah, próximamente. escúchame, una de las cosas que más admiro yo de Yulimar es eso, o sea, ella de verdad se lo creyó y yo creo que a veces nos falta un poquito de eso a todos los venezolanos también, creérnoslo un poco más. O sea, no, Dejar de ser tan señaladores y siempre buscando el lado negativo. Ese dicho que tenemos los venezolanos no hay mejor, arraigados, eh, obviamente aquí hay un tema, sin lugar a duda, por todo lo que ha ocurrido en todos estos últimos años y todo esto. Pero yo siempre digo, y hablamos lo del himno nacional, yo viendo el himno nacional en televisión, en verdad, bueno, uno lo ve en diferentes ámbitos, ¿no? Definitivamente con Ders, hemos llorado, con Yulimar ni te cuento, o sea, es totalmente, a llorar. Y el año pasado, antepasado, perdón, en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, también fue una cosa loca. Pero para mí, por ejemplo, haber escuchado el himno en 2012, yo vivía en Grecia, imagínate, y estar estaba recién mudada, estábamos en un hotel viviendo, y esto no se me olvida nunca, bajamos al lobby a ver la pelea de Limardo increíble. en los Juegos Olímpicos, ganar y escuchar el himno nacional. No tiene, no, O sea, yo en ese momento yo no pienso en más nada, o sea, yo pienso es un chamo que está haciendo que nuestro país, por algo bueno, totalmente. Que sea por reconocido por algo bueno, Y te lo voy a poner peor todavía, Pastor Maldonado, cuando gana su carrera y ves la totalmente, bandera de Venezuela y escuchas el himno, en ese momento a ti se te olvida, por lo menos a mí, o sea, y es lo que tú dices, dejar de señalar por un momento y disfrutar de lo que totalmente. tenemos. Y a Yulimar la han señalado por tantas cosas, además, fuera de todo, Pero ¿sabes qué porque es lo bueno? por tu orientación sexual. Y es como, ¿qué te importa la orientación sexual? ¿Sabes qué es lo bueno? Disfrútalo. Totalmente, ¿sabes qué es lo bueno? Uno, que una lección que nos está dando Yulimar en lo deportivo, ni hablar, pero en el tema de ella, de que la verdad cero le afecta lo que pueda decir la gente, está muy clara con su orientación sexual, está muy clara con lo que siente, amo verla bailar salsa en su Instagram y en sus videos. Y creo que eso tendríamos que aprenderlo nosotros como venezolanos, el dejar de buscar siempre ese lado donde es la quinta pata del gato, o siempre la negatividad, o jugamos como siempre, jugamos como nunca, o perdimos como siempre, todo ese tipo de cosas que la verdad no nos suman. O sea, si nos ponemos a ver de qué te sirve alegrarte porque a un venezolano deportista que te está representando le vaya mal. O sea, Ujú. habla terrible de alguien poder alegrarse por X resultado y por eso, buenísimo que tú lo dices, debemos más bien es buscar la manera de poder aportar desde cualquier lugar. O sea, por lo menos yo en este espacio, el que lo ve y lo escucha, yo digo, bueno, si yo puedo aportar o sumarle a alguien, ya yo me doy como servido porque es mi intención, poder aportarle y sumarle a alguien desde el punto de no fanático, porque no considero que soy un fanático, más bien me veo como un aficionado al deporte que acepta una crítica constructiva, que puede hablar con un fanático de un equipo adversario sin discusión, podemos llegar a acuerdos, sí, por lo menos yo que sigo al Real Madrid, desde que tengo uso de razón, tengo muchos amigos que le van al Barcelona, con unos puedo hablar, con otros no, porque obviamente hay una pasión por el tema del clásico increíble, pero también tengo amigos con que hablo con fútbol y podemos hablar y llegar a conclusiones. Por lo menos ayer hablaba con uno, intercambiábamos mensajes, qué te parece? Y obviamente sé que tú también por el medio en el que trabajas. Entonces, buenísimo, buenísimo conocer todo lo del fútbol venezolano. Ahora te digo, para que me respondas 30 segundos, si pudieras hacer un aporte, si yo te diría, Coqui, tienes 30 segundos para hacerle un aporte al fútbol venezolano, ya sea masculino o femenino. ¿Qué tú dirías que pudiera, mira, si yo pudiera dar mi opinión y que me la van a prestar atención, yo haría esto? Mejoraría las canteras. Totalmente. Creo que el crecimiento, y ahí vamos a entrar, a que ya que tú hablas de eso,
para seguir luego con un tema que tengo, que me gustaría conversar, que sé que conoces mucho, el tema del béisbol, pero antes de pasar al béisbol, ya que hablas del tema de cantera, estamos viviendo un verano o un mercado, digámoslo así, de fichaje bastante extraño porque viene el crecimiento, y aquí nos vamos al fútbol mundial, viene el crecimiento de esta liga de Arabia Saudita, y creo que voy a partir de ahí. Primero, creo que para que un fútbol profesional pueda crecer, hay que voltear y ver qué se está haciendo en el fútbol menor, ya sea desde Compotica, y no sé si se llama Compotica, cuando yo jugaba fútbol en mi ciudad era Compotica, llegué a jugar hasta sub-23, y siento que hay que prestarle mucha atención a eso, al niño que disfrute su crecimiento jugando fútbol o jugando lo que sea, pero que se divierta y que ya luego vea si lo puede tomar como una profesión. Y por eso como padres, creo que también padres, profesores, y ahí siempre cuento una anécdota, tengo una niña de 6 años, que no sé si es porque me ha visto a mí tanto apasionarme por el deporte, que hace como un año y medio estando en España, todavía, no sé cómo llegamos ahí, pero me dijo, quiero jugar fútbol. Obviamente un papá que respira deporte, que tu hija te diga, quiero jugar fútbol, obviamente para mí es un sueño. La llevo a una escuela ahí en Zaragoza, y la verdad la niña se disfrutó la práctica media hora. La otra media hora la niña no quiso hasta el sol de hoy saber de fútbol, porque el profesor, él decidió a mitad de clase comenzar a pegar gritos a niños de 3 4 y 5 años. Y obviamente la niña dijo, no me gusta porque grita. Y eso afecta tanto o repercute en el tema del profesor, como en el tema también de los representantes, que a veces nos tomamos muy en serio un niño de 5 años comenzando a dar sus primeros pasos en el fútbol. Gritamos, decimos Cualquier hasta deporte. en cualquier deporte, pero también con el tema de las categorías inferiores, creo que eso ayudaría o ayuda al crecimiento del fútbol. Hablando del fútbol mundial, ¿qué te parece esto que estamos viendo en este mercado, en el tema de esta liga de Arabia Saudita, todo lo que se está viendo? ¿Te parece que es la manera de posicionar una liga? ¿Crees que tiene futuro o cómo tú lo ves? Mira, yo siempre trato de ver los dos lados de todo, ¿no? Creo que es una característica que debemos tener todas las personas que vivimos de informar. Ok, Por un lado, obviamente uno le hace choque ver todo esto, primero porque, bueno, está la parte no futbolística de estos países, que siempre a uno le hace un poco de ruido, sin lugar a duda, pero que como yo también digo, al final del día es una cultura tan diferente a la nuestra, que a lo mejor cosas que a nosotros no nos parecen, que están bien, a lo mejor para ellos y para su sociedad es lo normal, como nosotros tendremos en Occidente ciertas cosas y costumbres que a ellos no les parecerá que están bien, ¿no? Partiendo de eso, yo siempre me voy a alegrar cuando veo que nuevos mercados eh, expanden e invierten en deporte. De hecho, no es solamente en el fútbol, va a empezar una liga de béisbol también en Oriente bastante grande, hay inversores importantes, exjugadores, grandes ligas, etcétera. Me gusta porque, como te digo, donde hay deporte y donde tú de verdad, el deporte, el arte, lo vas sembrando poco a poco, probablemente esa sociedad va a mejorar. No porque el deporte o el arte hagan milagros, sino porque mientras más deporte y más actividades tú le das a los niños de cualquier estatus, más evitas que estén en malos pasos. sí, Y no lo digo menos nada tiempo de ocio. y no lo digo nada más en la población de bajos recursos, en la población de buenos recursos también, porque a veces son Totalmente, hasta los que más ociosos se vuelven, ¿no? totalmente, Si tú los enfocas y los ayudas y le das esas herramientas para estar enfocados en algo bueno, no todos, obviamente, no el 100% te va a salir como un buen muchacho, por así decirlo, totalmente. pero sí vas a ayudar. Y no es porque todos se tengan que convertir en deportistas profesionales o en artistas profesionales, pero te da una manera de ver la vida diferente. Además que, ¿qué otra cosa que el deporte hace que todas las razas, culturas, El eh, deporte realmente estas el deporte es unión.
el deporte hace que un niño que lo ha tenido todo vea y entienda que su compañero a lo mejor no tiene ni siquiera que comer, que pueda comer 3 veces al día y Sí, entienda que no toda la vida es como él lo ve. ya, El que está abajo entiende que a lo mejor si trabajas, si eres bueno, si eres honesto, te puede ir bien y mejorar y tal vez a las próximas generaciones de tu familia darle una vida más tipo a la que tiene este. Y es un balance, ¿no? De sí. eso. Y yo creo que esa es la parte más importante del crecimiento del deporte. Que haya jugadores yéndose para esas ligas, me parece que está bien también, porque solo en un sitio tienen que tener el privilegio de ver No, y ahora, a disculpa esos. que te interrumpa, me encantó tu respuesta y ya me lo vas a seguir desarrollando y es lo importante de lo que siempre digo. O sea, el poder preguntar y escuchar otra perspectiva siempre creo que nos viene bien, porque si tú me preguntas a mí, yo digo, me parece que no es la manera correcta porque no siento que va a ser una liga a largo plazo, pero ahora te escucho a ti, tu argumento y digo, claro, pero es que yo no estaba viendo ese punto de vista. Y ahora viendo ese punto de vista tuyo, digo, me parece bien, obviamente como tú dices, es su manera de poder comenzar a sembrar en un proyecto que tengan ellos, obviamente tienen la capacidad de hacerlo, ¿por qué no? Pero obviamente hoy conozco tu opinión y digo, me parece que sí pinta bien la cosa. Fíjate, cuando Benzema toma la decisión Me dolió, y pero en sus primeras palabras, él dice, por primera vez de verdad le voy a jugar a mi gente. sí, 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 Para jugadores como Benzema, por ejemplo, musulmanes, no es fácil. Así hayan sido criados en Occidente, siempre han sido rechazados de una u otra manera. Es una realidad. Y aquí vamos otra vez con todo el tema de que no, a lo mejor uno dice, no, pero es que aquí no somos racistas. No, sí hay. totalmente. Y hay un rechazo además, porque solemos generalizar por, bueno, situaciones mundiales que han ocurrido, generalizamos. Entonces, imagínate lo que es, por ejemplo, para Benzema, que él mismo lo expresó, poder ir a jugarle a su gente, a esa gente que sí lo ha apoyado siempre, esa gente que es su cultura, Y donde él ahí, no tiene que esconder nada, es lo que es su Y cultura. ahí te hago, y ahí te hago, ahí te apoyo con lo siguiente. Así como Benzema tomó esa decisión por esa razón, cosa que me parece genial. Ah, que le pagaron. Ellos tienen la capacidad de hacerlo. Y si lo tienen la capacidad de hacerlo, Mira, yo me bienvenido río de sea. la gente que criticó a Cristiano. Cristiano tiene 37 años. Ha hecho lo que le ha dado la gana en el fútbol. Totalmente. ¿Qué me importa si él decidió irse a ganar No, 200 más? nosotros como aficionados sufrimos más que lo que puede sufrir Cristiano. Cristiano no está preocupado si la gente le parece que le pagaron mucho o que no le interesa. O sea, la verdad, no le interesa. Y aparte de lo que me decías de Benzema, hay otro jugador, no recuerdo, eh, que también se fue, ahorita fue fichado por un equipo de Arabia Saudita, y me gustó lo que dijo, porque también es verdad, dice, con este dinero que me están pagando, voy a poder construir hospitales, voy a poder construir cosas en mi país, y por eso también tomo la decisión de irme. Y digo, tiene todo el derecho del mundo. Qué bendición poder dedicarte a algo que te gusta, que te apasiona, y poder también con lo que ganas de tu pasión, de tu profesión, Que va a ser en poder, África, además, va a ser en el mismo es, continente. exactamente, poder decir, y voy a O sea, yo lo designar, veo, si te soy sincera, eso, y yo también leí toda la declaración, yo lo veo como un jaque mate a esa alta sociedad que de verdad ya la diferencia es tan ya, abrumadora de una clase a la otra. Y esto es un muchacho que viene o sea, nosotros no tenemos ni idea de lo que es realmente esa pobreza en África, ¿no? Porque exactamente, algo completamente diferente a Latinoamérica. Sí, a Latinoamérica es un desastre, no digo que no. Pero son dos mundos completamente distintos. Y yo siento que para él, parte de esa declaración es un jaque mate de, ok, yo aprendí a jugar fútbol descalzo en una selva, totalmente. en una selva, No sabemos pero cuántos días pasó sin comer. ahora tú me vas a pagar a mí para yo poder ayudar a toda esa gente. Totalmente. Dime con qué cara o cómo le puedes decir algo. O sea, la respuesta de él pudiera ser fácilmente, bueno, cuéntame, ¿tú cómo estás aportando al crecimiento o el desarrollo de tu país? Y ya te deja frío. Él dice, yo con mi profesión, con mi pasión, puedo aportar a
O sea, buenísimo. Y también lo está haciendo no solamente estos jugadores, por lo menos en estos días vi una entrevista que le hacían a Jobs y decía lo mismo. Reestructuré tal cosa, aporté tal cosa, porque claro, también obviamente desde su isla, como digo yo, obviamente también pueden aportar y pueden sumar al país. Lo que pasa es que como aficionados o más como fanáticos enloquecidos que nos ponemos ciegos, solamente vemos la verdad nuestra y sentimos que es la única verdad. Y la verdad, valga la redundancia, no, porque si escuchas ahora tu Es punto muy de vista, fácil. Es muy fácil yo como fanático decir, ay, sí, debe ser que necesitas esos 100 millones. Tú no sabes. no, O sea, es que no es tu problema, porque si a ti te ofrece, yo se lo digo a todo el mundo, tú hoy trabajas aquí y viene la competencia y te ofrece el doble, el triple, tú no lo vas a aceptar. Lo vas a es que, aceptar. mira, El aparte, deporte es lo mismo, es su trabajo, es es su de lo que trabajo. vive, es su Claro, familia. exacto. Si vienen hoy y te dicen, mira, te están ofreciendo en Estados Unidos lo que estás haciendo en Venezuela, te vamos a ofrecer tanto. ¿Qué vas? No, ¿qué va a decir la gente? Escucha, es tu profesión, te está pagando, es lo que te gusta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y saliéndonos un poco del tema del deporte, lo que pasa es que volvemos a caer en lo mismo. Hoy por lo menos hablaba con un amigo y le decía, "Coño, esa canción que está sonando, no la entiendo mucho lo que dice, pero me gusta. Y me dice, bueno, te la voy a traducir. Una canción en inglés, yo apenas estoy como que aprendiendo, entiendo, así comencé también en italiano, lo entendía, pero no lo hablaba hasta que en el momento me tocó ponerme la vacuna en Génova y tuve que defenderme y a partir de ahí se me fue la pena y comencé a hablar italiano. No parlo italiano molto bene, pero por lo menos lo entiendo. Y en inglés lo entiendo, más me cuesta hablarlo. Pero cuando escuchaba y me traducía la canción básicamente decía era lo mismo. O sea, lo tengo todo, pero a la vez estoy solo. O sea, tengo todo, 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 pero a la vez siento que estoy solo. Y pasa lo mismo con el mundo del deporte. Probablemente hay jugadores, en este caso, que nosotros señalamos, no, pero ¿por qué va a aceptar cierta cantidad de dinero? Porque puede, porque es su profesión, y segundo, porque tú tampoco sabes cuál es la realidad. O sea, hemos visto a artistas, jugadores profesionales, el mismo Pipe Higuaín que dijo necesité un psicólogo deportivo, o sea, tantas situaciones que pueden pasar como seres humanos, no podemos nosotros a la ligera señalar o poder decir, no, pero ¿cómo va a aceptar cierta cantidad de dinero? No sabemos probablemente por qué situación pasa él. Hay jugadores que han aceptado cierta cantidad de dinero para comprarle casas a la familia, etcétera, etcétera. O sea, son historias que podemos hablar, pero ahora conociendo tu punto, de verdad que me parece interesante verlos desde ese punto. Claro, tienen la posibilidad de hacerlo, tienen un nivel cultural totalmente diferente al nuestro y están haciéndolo de la manera de que ellos creen conveniente. Lo que yo sí les recomendaría, igual que tú hiciste la recomendación, obviamente no me van a escuchar ni me van a ver, pero también es de la misma manera que están fichando jugadores, también invierten en las categorías menores para que sea una liga que pueda durar a mediano o largo plazo, porque si no, va a ser, como digo yo, pan para hoy y hambre para mañana. Pero viendo tu punto de vista, está espectacular. De verdad que me parece buenísimo. Ahora, Coqui, entrando más en el tema del béisbol, la disciplina, entrando un poco en el tema del béisbol, comenzaría con lo mismo. ¿Cómo tú que estás ahí, que lo vives, la última liga de béisbol profesional? Y también me gustaría conocer, me parece una locura lo que están haciendo muchos venezolanos hoy en día en las grandes ligas. De verdad bueno, hemos tenido este año grandes referencias en las grandes ligas. Por nombrarte algunos, tú me nombrarás más. Para mí, este último año de Miguel Cabrera está siendo espectacular. O sea, no para de batear, no para de disfrutarse cada partido. El Ronald Acuña es algo que nos tiene no sorprendido porque creo que la mayoría sabíamos el potencial que tenía Ronald, pero lo que está demostrando hoy en las grandes ligas me parece absurdamente positivo. Demostró, a mi parecer, y lo digo a muchos no le gustó o no le gusta el estilo de juego de Ronald, pero yo me encanta porque sé lo que es vivir y disfrutarse el juego de esa manera. Y también eh, lo que está haciendo Luis Arraez en la Florida es una locura, no para de batear. Entonces, nada, conocer de ti, que sé que también vives el deporte por todo lo que nos has comentado, conocer cómo viste la liga de béisbol venezolano y hoy, cómo ves a los venezolanos o qué ves en los venezolanos en las grandes ligas. Mira, la liga
creo que lo que vivimos esta 2022-2023 hacía falta. Más allá de cómo fue o todo, creo que le hacía falta ese bálsamo al deporte venezolano, volver a ver los estadios llenos. Porque si al béisbol le va bien, eso es un reflejo de que a todos los deportes le puede ir mejor, ¿no? Porque obviamente cuando tú manejas otro deporte en Venezuela y ves que ni siquiera el béisbol levanta, eh, siempre te quedas, si el béisbol no lo está consiguiendo, ¿cómo lo voy a conseguir yo? Exactamente. Creo que es un bálsamo muy importante eso. Obviamente estaba el tema del clásico y eso ayudó a que vinieran jugadores que probablemente este año no vayamos a ver, pero también siento que se contagiaron otra vez, hacía muchísimos años que no veíamos a jugadores grandes ligas establecidos que se contagiaran con la LVP y bueno, a lo mejor quién quita y este año, gracias a lo que se vivió, podamos ver algunos nombres, de repente no los más grandes, pero podamos ver algunos nombres interesantes. Yo siempre aplaudo, por ejemplo, la gerencia de Cardenales en los últimos años, que sus grandes ligas siempre vienen y siempre se la gran mayoría, que fue el caso de los Tigres en aquella dinastía, y ya va a aparecer seguro alguien a decir, tú siempre vendes la dinastía, no te esperas. Pero es una No, realidad. no quiero preguntar a qué equipo le vas, no sé si lo puedas decir, si lo quieres decir buenísimo y si no, no pasa Yo lo digo, absolutamente. yo lo digo públicamente, yo le voy a los Tigres Aragua, soy de Maracay, mi primer trabajo fue en los Tigres Aragua, o sea, Sufrimos esa época de los Tigres de Aragua. y además fue en esa época, o sea, yo empecé a trabajar en el béisbol en el 2004-2005, temporada 2004-2005, cuando los Tigres empezaron todo lo que fue justamente esa época de oro de los Tigres, ¿no? Eh, no me importa, sinceramente, No, porque o sea, hay hoy en gente, día, hoy en día, en verdad no lo veo como fanática desde hace muchísimos años. ya. Béisbol, en verdad el deporte para mí, una cosa son las selecciones, sin lugar a duda, como lo hablamos antes, Venezuela e Italia para mí son la vida Bueno, yo y sé a qué equipo de Italia le va, eso sí yo todo lo el sé. mundo lo sabe también, lo digo públicamente, lo voy al Inter de Milán, desde muy pequeña sigo ese club, y me preguntan sobre a qué equipo de fútbol venezolano le voy. La verdad es que cuando el Aragua Fútbol Club nació, yo ya era grande, y al poco tiempo me fui del país, me fui a estudiar afuera, ¿Ok? este, y obviamente siempre he estado pendiente, ¿no? De lo que hacía el Aragua, obviamente No, eh, todo lo y- que pasó la temporada pasada me dolió muchísimo, pero no es que me cortaba las venas, por así decirlo, por el Aragua Fútbol Club, porque además cuando nació ya yo estaba empezando a trabajar en el medio, entonces ya uno empieza a verlo desde una perspectiva completamente distinta. Obviamente, si trabajas en un equipo y el equipo le va como les fue a los Tigres en esa época que yo estaba allí, imagínate, es imposible no sí, no, contagiarte. claro, pero como tu trabajo, obviamente también me imagino se cuidan con el tema mira, no muestres el equipo que vas porque, no sé, hay gente tan, no, que claro que le vas a tal equipo y por eso dices esto y esto. Me imagino que, claro, en el tema de la comunicación social y el periodismo, se cuidan un poco, me imagino yo, pero que no debería ser así, porque cualquier problema hay que seas periodista o comunicador social y le vayas a los Tigres Aragua. Bueno, los de Magallanes o los de los Leones, buenísimo, no pasa absolutamente nada. Si quieren verte o escucharte, bien, si no, también. Pero que yo creo, aquí siempre está como eso, que no quiero que sepan. En Estados Unidos y en Europa la gente sabe de Sí, dónde es cada comentarista o periodista. Y más allá de eso, yo puedo ser muy interista, pero si el Inter no lo está haciendo bien, yo te lo voy a decir cuando me toca hacer un análisis de un partido. O sea, no, es lo mismo con la selección. Yo no me puedo dejar cegar por el corazón. O sea, yo creo exacto. que de ahí viene el profesionalismo de lo que uno hace. O sea, todos fuimos fanáticos en algún momento, si no, no fuésemos periodistas deportivos. Y es que ahí es donde voy, Coqui, con el tema de que la gente, o que deberíamos entender el tema del aficionado y el fanático, porque el fanático creo que se pone una venda en los ojos y no escucha y no ve absolutamente nada. El aficionado ya es un tema de que siento que puede debatir, que puede hablar, que puede compartir ideas y llegar a acuerdos, porque el tema del ser fanático de algo, eh, a veces nos bloqueamos y no, esto es lo que funciona y no existe más nada. Pasa también en el deporte, por eso siempre le digo a este amigo con que siempre hablo, le digo, no seas tan, en el momento que le digo, no puede ser tan visceral y no puede ser tan fanático, escucha, lee, busca información para que puedas por lo menos debatir, porque si te vas por el tema de que decide estar equipo y es lo que tú digas, porque ese es tu equipo,
no se puede hablar contigo, no se puede ir a un estadio contigo. Imagínate ir a un estadio contigo, a ver, en este caso, un Caracas Magallanes, o no sé, un Caracas Táchira, o un Real Madrid Barcelona, imposible querer tenerte al lado, porque Claro. no, ¿ves? Entonces, buenísimo. Te pregunto, hoy te han sorprendido la actualidad, por lo menos los grandes ligas venezolanos, cómo se están viviendo la temporada, lo que están haciendo, o ¿O sientes que no es sorpresa? Que el béisbol venezolano, la verdad, ya como que llegó a un punto donde decir béisbol venezolano es béisbol de alta calidad, ¿o cómo lo ves? Mira, yo esta discusión la tuve en varias ocasiones, no de que no estuviésemos de acuerdo, de hecho, o sea, era una discusión porque, bueno, era una conversación en el programa con Un Giancarlo debate. Filiulo, con Giancarlo Filiulo en la temporada pasada, porque yo le decía mucho que sentía que el béisbol venezolano en las grandes ligas había perdido peso. ¿En qué sentido? Tenemos muchos años hablando de los mismos, Ujú. hablando de Miguel, hablando del Tuve, hablando prácticamente de la misma gente. ¿A qué voy con esto? Nosotros tuvimos una época donde teníamos as en 3 4 equipos, teníamos bateadores importantes Tercer, en cuarto muchos, gato en muchos equipos. en muchos equipos. Y siento que eso se perdió un poco los últimos años. Eh, tenemos muy buenos jugadores, pero no hemos tenido una nueva generación que se establezca como se establecieron estos jugadores, ¿no? Imagínate, o sea, en una época teníamos a Carlos Zambrano, a Santana, a Félix. No, O la sea, ellos verdad. eran los tres más, vamos a decir que eran los tres más Es que pesados, ¿no? y no voy a decir que fue que lo hicieron mal, pero cuando en el clásico mundial de béisbol ves el cuerpo de lanzadores, tú dices, pues ya está bien, pero cuando vas volteas un poco atrás y ves los haces que teníamos en el cuerpo de abridores, tú dices, hay una diferencia que no es por criticar ni nada, pero estamos hablando de Johan Santana, estamos hablando de Félix Hernández, ¿me explico? Son jugadores que eran el uno de sus equipos. O sea, juego Sí, inaugural, entonces pinchan ellos. sí, como que vemos todos los años que sale un nombre aquí, un nombre allá, pero no terminan de establecerse, ¿no? Porque cuando todos pueden tener una buena temporada, buenas temporadas. Lo que todos soñamos es que Ronald, esta explosión que tiene este año, Se continúe mantenga. y más allá de lo que tú decías, que no todo el mundo es amante del estilo de juego de Ronald. A mí, sinceramente, si es explosivo o no, no me importa. Lo que quiero es que le vaya bien, porque tiene el talento para eso, sino que se centre con lo que es fuera del terreno. Nuestra próxima figura de verdad de nuestro béisbol. Y creo que lo está consiguiendo. O sea, no sé si todo lo que pasó aquí con Tiburones fue un punto de inflexión para él y Probablemente fíjate sí, todo lo que, probablemente sí. Fue como que digo, fíjate yo tengo todo que lo que está demostrar haciendo. realmente que sí. ¿Qué pasa? Estos muchachos, antes para tú tener un contrato y la atención que están teniendo estas nuevas generaciones, no solo Ronald, podemos hablar de Fernando Tatis Jr., que mira, o sea, en el rollo que se metió siendo un muchachito y con el gran contrato que tiene, la presión que ha tenido Vladimir Guerrero Jr., simple y llanamente por ser Vladimir Guerrero Totalmente. Jr., y creo que el que mejor ha logrado salir adelante con toda esta presión, siendo tan joven, teniendo un contrato tan grande, es Juan Soto, Ya. sin lugar a dudas, toda esta camada espectacular del béisbol latino que tenemos, el propio Gleyber, ser el novato en los Yankees no fue fácil para él, No es tarea fácil. tuvo un primer año tan espectacular que después en los Yankees obviamente todo el mundo quiere que sea mejor, 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 ¿no? Y eso mentalmente no siempre es fácil. Entonces, creo que lo de Ronald, sin lugar a dudas, ojalá se mantenga así, es lo que Amén. más deseo. Amén. El mundo beisbolístico, de Miguel ni te voy a hablar. O sea, porque es que lo de Miguel ya es Sí. superlativo, ¿no? Lo de Miguel es disfrutemos. O sea, O sea, disfrutemos. yo tengo la dicha de haber visto a Miguel prácticamente desde que empezó profesionalmente, porque bueno, Totalmente, porque claro, cuando la época de Aragua, Miguel somos de estaba Maracay y de hecho tuve la suerte de estar
ya dentro del equipo cuando él todavía jugaba. Y además estudié en la universidad en Miami cuando él jugaba todavía con los Marlins. Ya. De verdad, he tenido la dicha de poder ver tantos partidos en vivo de Miguel que para mí ha sido espectacular. Y cada vez que nos conseguimos, él lo sabe, soy su fan, soy, soy su fan como persona, soy su fan como jugador, de verdad que Miguel, y te digo, donde nos ve como prensa venezolana, se para, nos saluda, nos atiende, Mi abuelo lo amaba, o sea, admiraba demasiado a Miguel. o sea, de verdad, es un muchacho que nunca perdió su humildad, que o sea, siempre está dado para lo que sea. De hecho, la última vez que pude conversar bastante con él fue el Juego de Estrellas de 2016 en San Diego. ¿Ok? Fue muy cómico porque estábamos Marimontes y yo ¿Ok? acercándonos, o sea, en el Juego de Estrellas hay una conferencia, bueno, eso se ve en los videos, Sí, sí. cada jugador está en un escritorio y tú te acercas y a quien quieres entrevistar, ¿no? Y nos acercamos donde Miguel estaba hablando dando declaraciones en inglés, y cuando nos vio a Mari y a mí, se paró, nos saludó, muy efusivo, como es él siempre, tal, y después terminó su entrevista en inglés y nos atendió, como siempre, espectacular. Y un periodista de Detroit me pregunta que por qué esa relación con Miguel. Y yo le digo, bueno, mira, a ver, ¿cómo te explico? De la misma ciudad, nos conocemos hace 15 años, me ha tocado cubrir infinitos partidos de él. Y después me pregunta, ¿es Miguel Cabrera el Michael Jordan de Venezuela? Sí, sin Y duda yo le alguna, dije, sin duda, porque sin en duda. Venezuela la gran mayoría de la gente sigue el béisbol. Digo, pero muchas veces nada más conocen a los grandes ligas de sus equipos en Venezuela. Tal, yo siento que el venezolano con esa identidad sí es muy forjado, con la identidad de su equipo en el béisbol. Y todo el mundo, hasta el que en su vida ha visto un juego de pelota, sabe quién es Miguel ¿Sabes quién es Cabrera. Miguel Cabrera? Tú dices Miguel Cabrera y te dices, wow. Sí, sí, totalmente. ¿Conoces a Miguel? Wow. ¿Y has Sí, o sea, entrevistado a Miguel? Wow. claro, O sea, claro, es que te escucho que me lo dices, claro, y recuerdo, claro, tú sí, sí, viviste la época de que Miguel en los Marlins y comenzando también en los Tigres de Aragua, o sea, que wow. wow. Claro, es lo que te digo, hablar de Miguel hoy en día es superlativo. Y bueno, después nos vamos a Raes, que este tipo de cosas me encantan, o un Pablo López, que bueno, que tal vez este año no es lo que ha sido el año pasado, pero ha logrado irse manteniendo, ¿no? Sí, los cambios de equipo no siempre son fáciles y todo eso. Pero este tipo de muchachos que tal vez cuando eran prospectos nadie hablaba de ellos, Ya. no se hablaba tanto de ellos, y están haciendo lo que están, lo de es algo histórico, ¿no? O sea, está en un club de uno. Sí, 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 sí. No, es loco lo que está haciendo Arraez. Pero lo de Raes también es espectacular. Sí, Y, y siento que puede seguir surgiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas nuevas camadas no nos está pasando nada más en el béisbol, también en el fútbol. Siento que nos está costando avanzar, o sea, que avancen y se mantengan en eso, tanto en el fútbol como en el béisbol. Está pasando, no sé si habrá algo en común en que esté pasando, porque fíjate que en el fútbol es lo mismo, seguimos hablando dentro de todo de los mismos, seguimos hablando de Tomás Rincón, seguimos hablando de Salomón, ¿cuántos años tenemos hablando de ellos? ¿Quiénes sí. más se han mantenido en la élite, en verdad, en Europa o en la élite futbolística? Son los mismos, Tomás Rincón, Robertico. Salomón, Roberto, Juan en su momento, Mm. han salido muchos, pero muchos se regresan. No, no tienen la cantidad de años Y afuera ahí, como lo tienen. y ahí es donde entra también las palabras que dijo hace poco Arango en una entrevista de el tema mental del futbolista venezolano, que creo que muchos, por lo menos en este tema, hablando de Robertico, hablando de Salomón, hablando de Tomás Rincón, hablando de Arango, son tipos que se han mantenido, creo que principalmente por el nivel mental que tienen. Pero Claro. también vemos a jugadores que llegan y hacen una temporada buena y de repente dejamos de hablar de ellos o de repente comenzamos a hablar, pero no tan positivamente, pero no porque uno quiera, sino porque se habla más de lo que están haciendo fuera de cancha que lo que están haciendo en la cancha. Entonces ahí donde un tipo como Arango te dice, pies en la tierra, no es que llegamos y ya somos la figura, vamos a ver
que pase el tiempo para poder sacar buenas conclusiones. Entonces, bueno, ahí, y no es solamente en el deporte, eso aplica para la vida. O sea, puedes llegar a un golpe de éxito de repente y te crees la última Coca-Cola del desierto y de repente la temporada que viene estás más hablando cosas negativas que cosas positivas. Por eso lo que más deseamos es eso. O sea, que todos estos grandes ligas, todos estos jugadores de fútbol que nos representan, porque más que llevar un logo, o representar un equipo, representan un país, porque hablar de Miguel Cabreras, hablar de Ronald, hablar de Arraez, hablar de Roberto, hablar de Salomón Rondón, de Tomás Rincón, obviamente podemos referirnos al club, pero cuando apartamos del club, son venezolanos que están dejándonos en alto como país. Entonces, por eso también, ojalá se mantengan en el tiempo y no solo sea un tema de una temporada. Sí, no, 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 total. Pero bueno, creo que estamos empezando a levantar otra vez, sin lugar a duda. Eso me gusta porque como te digo, yo hasta el año pasado sufrí, y se lo decía a Giancarlo, sobre todo cuando hacíamos el ejercicio que tú decías justamente cuál va a ser la rotación del clásico. Y yo decía, wow, o sea, de verdad, no, si te pones a ver, teníamos nombres interesantes, sí, pero no causaban el impacto que No, podía no, tener. el bateador no decía va a Ojo, pichar Santana. No. O ojo, sea, al final los mundiales o los campeonatos no lo ganan los nombres, como siempre decimos, ¿no? Lo ganan los hombres. Pero sí te hacía ruido eso, no porque no creyera en que los que podían ir hicieran el trabajo, lo creía al 100%, porque además esta última generación, bueno, tuve la suerte de volver a estar trabajando en Estados Unidos y pude verlos de cerca y de verdad sé el talento que podían tener, pero sí en el momento explosivo de esta es mi rotación, era como que generaba un poco de incertidumbre. no incertidumbre, me hacía ruido era eso, o sea, el protagonismo que hemos perdido. O Ya, sea, porque decir que hay muchos venezolanos en las grandes ligas es como decir que hay muchos argentinos en Europa, ok. Sí, ¿verdad? sí, normal. Argentinos hay por montones, en cualquier liga que tú quieras en Europa hay argentinos. Exacto. Es así, pero ¿cuántos en verdad son los que tal? Exacto. Bueno, ¿Cuántos son los que están representando que tú dices, wow, sí? Ah, porque aquel argentino. Sí, muy fácil. Bueno, así hay muchos. Pero ¿cuál es el que y, te dice, ajá? y como te digo, excluyendo nombres como Miguel, como Altuve, como no sé quién más podría. Es que ya esa generación, la gran mayoría ya está más. Salvador pudiera entrar ahí. Salvador, sí, Salvador pudiese entrar. A ellos los excluyo, porque ya ellos son figuras de las grandes ligas. O Sí, sea, ellos no es que totalmente. se están, ellos no es que se están haciendo una carrera. No, no. Ya Tanto, está, ellos son lo que sí, son. Ya si sí. tienen una temporada mala y tal, bueno, ok, todas las estrellas tienen temporadas Y malas. no pasa absolutamente nada porque ya tienen un No nombre. dejan de ser estrellas. Exactamente. Exactamente. En cambio, por ejemplo, Raes es el boom del momento. Lastimosamente está en un equipo donde la bulla no es eh, el fuerte, Ok. fíjate, y no es porque siempre va a salir un no, porque es venezolano, si fuese gringo, no. O sea, cuando pasó todo lo de Stanton, no hubo más bulla porque él Exacto. fue en los Marlins. Exacto. ¿Qué pasa? Gracias a eso Stanton logra irse a los Yankees y la historia cambia. Totalmente. Pero, porque yo no soporto cuando empiezan con ese cuento. De que porque es latino, no, o sea, eso es igual que cuando Cao se ganaba el MVP, que según los venezolanos y los mexicanos nunca se merecía Mike Trout el MVP. Mike Trout siempre se mereció el MVP cuando se lo ganó. Que el equipo donde juega no sirve para nada. Yo más bien creo que es un mérito todo lo que Mike Trout logró en Totalmente. ese equipo. Que tal vez fue muy cómodo de su parte decir quedarse ahí. Puede ser, pero no lo juzgo. Él está Volvemos a lo mismo que hablamos hace rato. Es el Él, está, jugador. él es un tipo que nunca ha querido ser figura y lo ha dejado claro. Fíjate que MLB intentó que él fuese la figura de las grandes ligas y él No nunca, quiere. no le gusta. Él quiere jugar su pelota y ser feliz jugando pelota. Hoy me decía Y un es, amigo, hoy me decía un amigo, yo no me gusta estar en el foco, yo prefiero ser invisible. Y probablemente él, o sea, quiere hacer su juego, quiere disfrutar su pasión, pero desde el punto de vista de
pasar desapercibido del tema de las cámaras, no del buen rendimiento, sino el tema mediático, digámoslo así. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, eh, estoy contenta, en verdad estoy contenta de todo lo que está pasando. Ojalá de verdad se mantenga. Subió el número de venezolanos en el Juego Estrella comparado con los últimos años. Creo que también es un buen, ¿Ya? eh, Y un buen creo, medio. Ronald no va a participar en el derbi de jonrones, cosa que me Oye, parece muy bien, creo cosa que que es me una buena parece decisión. una buena decisión, Sí, cosa que me sí, parece una sí. buena decisión. Coqui, para terminar, de verdad, bueno, primeramente gracias por tomarte el tiempo. Creo que pudiéramos hablar, y sabía que iba a ser así, largo y tendido, porque eres espectacular en el tema del deporte, de lo que te dedicas. Eres espectacular y sé que a la gente le va a encantar este episodio porque, bueno, yo pudiera seguir hablando contigo, obviamente mucho más, pero también sé que tienes el tiempo bastante ocupado y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Para terminar. ¿Qué le aconsejarías a alguien Ok. que probablemente está comenzando a dar sus primeros pasos en el tema de tu profesión, de comunicación, de periodista, y también que pudieras recomendarle a alguien que está empezando a ver deporte? O sea, porque yo la mayor recomendación que pudiera hacerle es velo, pero no desde un punto de vista fanático. Disfruta el deporte, sea objetivo, acepta, escucha cuando te digan algún consejo o algo, porque creo que eso ayudaría mucho más en el tema de poder conversar y de tener este tipo de conversaciones, quitándonos el fanatismo, el que tú le vas al Inter, el que el otro le va al Barcelona, el que probablemente tú le vas a los Tigres de Aragua, yo le voy a los Navegantes del Magallanes, o otro que le puede ir a los Leones del Caracas. Te lo quise dejar para los últimos 5 minutos para soltarte. Ya nos vamos y te digo, soy los navegantes del Magallanes. Pero bueno, ¿qué pudieras aconsejarle a alguien que está comenzando tu carrera, la cual te felicito, haces un trabajo espectacular? No tenía la dicha de conocerte, digamos que personalmente a través de las pantallas, simplemente sigo tu carrera por las redes sociales. eh, ¿Qué pudieras aconsejarle para cerrar a alguien que está comenzando o que tiene pensado dedicarse al tema de comunicación social o periodismo y a alguien que también está comenzando a ver deporte? Mira, con lo primero, lo Sorry, que o siempre, practicándolo, porque me dijiste que estás practicando pádel. sí, con lo primero, mira, lo que siempre digo cuando me preguntan esto, yo creo que prepararse cada día, no dejar de prepararse nunca, creértela, eh, intentar siempre ser el mejor sin creer que eres el mejor y luchar por los sueños. O sea, yo creo que si un aprendizaje me dejó mi mamá a mí en esta vida, fue ese, ¿no? Muchas veces me he caído, mi vida ha sido así, quienes me siguen desde hace tiempo lo saben, pero siempre mi norte ha sido el mismo y creo que hoy en día puedo decir que en 20 años en esto no me he ido nada mal. Como te digo, he tenido mis altos y bajos, pero aquí estoy. Y mira, me puedo sentimental porque, bueno, no mencioné a mi mamá, sorry. No te Eh, preocupes. pero es Qué eso, bueno poder conocerte así, eh, genuina. prepararse, leer, nunca vas a dejar de aprender en el deporte, o sea, es una realidad y sobre todo hoy en día que cambian las reglas para acá, cambian las reglas, que vamos a hacer esto y cambian aquí. Hay tantos nombres, cosas ahí, y hoy en día hay tantas aristas del deporte, o sea, porque antes era jugar y ya, hoy en día es un negocio completo, ¿no? Es una industria completa y nosotros no tenemos que ser expertos en todo, siempre lo digo, trata de enfocarte en uno o dos disciplinas, tres como máximo. Obviamente, bueno, hay momentos como el que me ha tocado a mí, que me ha tocado hacer muchas veces programas multideportes, pero en esos programas además, por ejemplo, me pasa con el baloncesto. A mí me encanta ver el baloncesto, me lo disfruto muchísimo, pero no voy a analizar un juego de baloncesto. Puedo hablar sobre ciertos temas deportivos del baloncesto, pero no me pides que analice una jugada. Ya. No lo voy a hacer porque no es mi especialidad ni pretendo demostrar algo que no es. A mí pregúntame de fútbol, de béisbol y de MotoGP y lo que tú quieras. Y Fórmula Uno. Fórmula uno no tanto, de verdad yo me desprendí muchísimo de la Fórmula uno porque siempre me gustaron más las motos. Ya. Y bueno, y en verdad, cuando me ha tocado trabajar con una disciplina única, han sido esas tres. Y me he preparado para esas tres. Eso sí, como te digo, bueno, he trabajado muchas veces en Meridiano Televisión cuando estuve hace 10 años, 11 años, así se habla de deporte, que era de todos los deportes, y uno se prepara para cada una de las discusiones.
como te digo, siempre sabiendo tus límites. No quieres demostrar más de lo que sabes, porque puede ser peor, pero prepárate bien. Tienes un entrevistado, me ha tocado entrevistar pilotos de enduro, de la vuelta, con Giancarlo siempre me reía cuando hacíamos un programa aparte de Venezuela, porque hablábamos del Giro y del Tour de France, y nos reíamos mucho, porque en verdad había que estudiar para hablar sobre esto. Totalmente. O sea, y entonces nunca... Por eso admiro demasiado tu trabajo, porque sé que, y que hayas tomado el tiempo para poder conversar conmigo. Ya tenemos creo que aproximadamente una hora hablando y se ha ido así por lo fluido que ha sido la conversación. Por eso admiro tu trabajo, porque sé que no es sencillo, porque probablemente hoy te toca analizar béisbol, pero mañana te toca analizar fútbol y pasado mañana estás con MotoGP y de repente te toca, o sea, hay que prepararse. Y como lo dices tú, no solamente en el deporte, o sea, en la vida, o sea, tienes que prepararte para ir creciendo como persona y creciendo profesionalmente. Sí, y conocer muy bien tus metas, ¿no? ¿Cuáles son tus metas a corto, a mediano y a largo plazo? Y entender que esto no es un trabajo de verdad para todo el mundo. Y está bien. O sea, entender que a lo mejor después, a lo mejor empiezas en esto y te das cuenta que no es lo que realmente... O te pasa como a mí, También, que te dedicaste a muchas cosas y hoy en día una de tus pasiones es hablar de deporte. No soy comunicador social, totalmente. no soy periodista, pero puedo conversar de deporte todo el día porque es lo que me apasiona. No, no, totalmente. Y de verdad, o sea, por lo menos a mí hoy en día me preguntan, bueno, ¿qué extrañas? Y yo, bueno, a veces extraño viajar, pero también a veces digo, mira, no me molesta el estudio porque ahora tengo mi chamo. Entonces uno va también, Las prioridades van cambiando. trabajando obviamente, si tengo que volver a viajar por trabajo, nunca voy a decir que no, porque es mi pasión. Y yo creo que el mejor aprendizaje que uno y la mejor herencia que uno le puede dar a sus hijos es eso. O sea, Pregunta para quien te sigue y para mí también. Copa América, Estados Unidos, Mundial, ¿estarás por acá? bueno, esperemos, Esperemos que sí. esperemos que sí. Pero bueno, es eso. Y para los que empiezan a hacer un deporte, yo empecé después de vieja, con 36 años, ahora me creo Gua- atleta. Nada, mira, disfrutar. No todos nacimos para ser deportistas profesionales, no todos nacimos para ser buenos en el deporte y no por eso no tenemos por qué no disfrutar. Disfrutar, creérsela, gozarlo, llorar, reír, todo. O sea, yo creo que de ahí viene todo y aprovechar ese momento, si de verdad tienes un momento, estás dedicando, invirtiendo dinero para hacer un deporte, dedicándole tu tiempo, todo, desconecta y utiliza ese momento para ti. O sea, yo creo que esa ha sido mi conexión con el pádel. Bueno, está la moda del pádel, como ya sabemos acá en Venezuela, pero creo que a nivel mundial. creo que mi Es conexión una con el pádel locura lo del pádel. ha sido eso, ¿no? Que es mi momento de desconexión. Ahorita estamos jugando un torneo que te dije, o sea, ayer empezamos y mi equipo, yo no jugué ayer, pero mi equipo jugó todo el día ayer y yo casi que ni vi el teléfono en todo el día, Te vi en las redes sociales. casi que ni vi el teléfono en todo el día. Es mi momento de desconexión, me lo disfruto demasiado. Y para los fanáticos del deporte, yo creo que tú lo dijiste todo, ¿no? Es deporte. Nada. Disfrutemos, no es una batalla, no es una guerra. Me encanta que he leído que últimamente están tratando de enseñarle a las nuevas generaciones no utilizar esas palabras en el deporte, no utilizar la palabra batalla, guerra, explosión, etcétera. Disfrutar. Me encanta porque es verdad, no es eso, no es una guerra. No se va a acabar el mundo porque tu equipo no gane. Ni el jugador de tu equipo o el jugador de tenis que sigues o el piloto es malo. Ningún deportista quiere perder. Nadie O en la sea, vida quiere perder. ningún Bueno, deportista, pienso yo. claro, pero ningún deportista profesional sale a una cancha, a un terreno de juego, a una pista, a, Totalmente. a una cancha de tenis a perder. Quieren ganar, pero son seres humanos y eso también lo tenemos que entender. Tienen días buenos, tienen días malos como tú y como yo. Yo creo que eso es lo más importante y he tratado de enfocar siempre mi carrera y los medios que he podido tener a mi mano, enfocarlos un poco en la parte humana del deportista. Me encanta, es mi parte favorita de mi trabajo cuando puedo contar sobre la vida humana del deportista, o sea, y que la gente lo entienda y lo aprenda. Buenísimo. Muchísimas gracias y con eso me quedo con eso, Coqui, porque cuando yo comencé con el podcast, quería eso, o quiero eso, que la gente pueda conocer el lado humano
del deportista o el lado humano, como estamos conociendo hoy contigo, que se te salió unas lágrimas y todo cuando hablabas de tu mamá, eso, que la gente conozca el lado humano de las personas que están dedicadas en el deporte o de las personas que están dedicadas a transmitir o a informar sobre el deporte, porque tú lo dices y con eso me quedo, son seres humanos. Hoy puede sentirse bien, hoy puede sentirse mal, hoy puede tener un buen día, hoy puede tener un mal día. Son seres humanos como tú y como yo, por eso buenísimo. Así que nada, Koki, de verdad muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Sé que hiciste un espacio en tu agenda, lo valoro muchísimo. Y nada, cualquier cosa en que pueda yo servirte, apoyarte, lo que sea, sabes que por acá estoy. Eh, un mensaje, lo que sea, y bueno, estoy totalmente a la orden. De verdad que muchísimas gracias. No, gracias a ti, un abrazo.